¿Qué parámetros vamos, vamos a ver? La temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, también conocido como pulso cardíaco, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y la oximetría del pulso. Temperatura corporal. Gustavo, ¿lo vas pasando a las diapositivas? Porque la mía está en... Hola, chicos, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, mi imagen está quedada en una Está quieta, sola... sí. Sí, Ahora, sí, no sé por qué quedó ahí en definición. Se quedó clavado. Vamos a ver de... No sé qué pasó. Si me permiten, voy a volver a... Gustavo, Sí. en Espera la un parte de segundito. abajo de la diapo, ahí Sí, sí, tenés las flechitas para avanzar o retroceder, sí, chiquititas. sí. Sí, lo que pasa es que se quedó clavada. No me responde. Ahora vamos de nuevo. Bueno, Ahí estamos. Ahí. no, la siguiente. Perfecto. Bien, decíamos que la temperatura corporal es lo que nos está representando un equilibrio entre el calor que se produce en el cuerpo y la pérdida de calor que hay también desde el cuerpo hacia el exterior. La regulación entre ambas es lo que nos va a dar una temperatura corporal definitiva. Ese mecanismo entre producción y pérdida de calor va a estar regulado por el sistema nervioso central y vamos a tener valores que van a ser valores lo que consideramos dentro de los normales, temperaturas entre 36 y 37 grados centígrados. La temperatura corporal se mide en grados. La siguiente, por favor. Nosotros tenemos elementos para medir la temperatura y esos elementos se llaman termómetros. En la actualidad tenemos distintos tipos de termómetros. Si ustedes ven la siguiente, Gus, por favor. Si ustedes ven en la imagen de arriba, el primer termómetro, ese es un termómetro digital que tiene un botón de encendido y tiene una pantallita donde nos va a registrar la temperatura que tenga el cuerpo en la zona donde la estemos controlando. El de abajo, en la misma imagen, es un termómetro más convencional y antiguo, que es el termómetro de mercurio. Ese termómetro nosotros necesitamos agitarlo un poco, con lo cual va a bajar la temperatura, va a bajar la línea del mercurio y lo tenemos que bajar aproximadamente hasta 35,5, 36 y colocarlo en la zona a controlar. Y la imagen de más abajo es lo que se están usando actualmente, que son termómetros digitales y que se lo utiliza preferentemente a nivel
de piel se prende y se lo pone en cercanía de la piel para que pueda contactar la temperatura. Comúnmente hoy en día, con lo que estamos usándolo en el control de las temperaturas en los aeropuertos o en las terminales de colectivo, se lo coloca a nivel de la frente y de ahí se registra qué temperatura tiene la persona. ¿Dónde son los lugares que podemos hacer los controles de temperatura? La más precisa y la más cercana a la temperatura central es la temperatura, el termómetro colocado a nivel rectal. Pero lo que más frecuentemente usamos es la temperatura, el termómetro colocado en la región axilar. También podemos hacerlo al control a nivel oral. Eso vamos a colocar el termómetro por debajo de la lengua y lo dejamos ahí unos minutitos. En la técnica que tenemos para usar el control de temperatura, nosotros va a depender del tipo de termómetro que usemos. Por ejemplo, si nosotros utilizamos el termómetro digital pequeño, el termómetro, una vez que tiene tomada la temperatura que tiene el cuerpo, nos emite una alarmita, un sonido, que eso nos está indicando que lo tenemos que retirar ya del cuerpo para ver la temperatura. En cambio, el termómetro de mercurio, ese lo dejamos unos 3 a 4 minutos, lo retiramos y vemos cuánto nos marca la columna de mercurio. En cuanto a lo que hace a temperatura, nosotros tenemos, ya dijimos, entre 36 y 37 era la temperatura normal, pero tenemos otros registros que son más bien las alteraciones de la temperatura. Tenemos lo que llamamos, pasemos la diapo por favor, tenemos lo que llamamos la hipotermia, que es cuando tenemos una temperatura menor a 35 grados centígrados. Hipertermia es cuando el termómetro nos marca una temperatura mayor a 41 grados centígrados. Febrícula iría entre los 35, entre los 37,5 y los 38 grados centígrados, y fiebre es cuando ya tenemos de 38 para arriba. Estos son los valores y las denominaciones que nosotros debemos utilizar cuando medimos la temperatura corporal en un paciente. Frecuencia cardíaca o pulso cardíaco. Hay una preguntita, Mirta, disculpa. Sí, escucha. Ahí te están preguntando, ¿hasta qué temperatura hay compatibilidad con la vida? Dice un alumno. Bueno, lo ideal es de que, en especial si se trata con los niños, podemos registrar temperatura, decíamos, en la hipertermia tenemos 41 grados. Podemos ir un poquito más, 42 grados, pero no es conveniente registrar valores tan elevados de la temperatura corporal. Inclusive tenemos una patología que se llama hipertermia maligna, la cual es de muy mal pronóstico. Entonces nosotros tenemos que tratar de no llegar a esos valores de temperatura corporal. ¿Y cómo hacemos? Si nos explayamos un poquito más en lo que hace a la temperatura corporal, cuando ya estamos teniendo elevación de la misma, ya estamos empezando a pensar si al paciente lo medicamos o bien hacemos tratamientos
con medios físicos. ¿Qué serían los medios físicos? Aplicar paños de agua o dar baños con agua tibia, no fría, no es aconsejable introducirlo en el agua fría, y esto es en especial en los niños, porque temperaturas muy elevadas, 38 y medio, 39, en los niños puede dar convulsiones. Las convulsiones febriles no son comunes, no es de los adultos, pero en los niños sí tenemos que controlar que la temperatura no se eleve demasiado. Por eso, si no tenemos medicación para la temperatura elevada, un antitérmico que se llama, o no sabemos qué medicarlo hasta que vayamos llegando al centro de atención, lo que tenemos que hacer es darles los bañitos y ponerles pañitos de agua fría en la cabecita, en el tórax y en el abdomen. Con esto vamos ayudando a bajar la temperatura hasta que llegamos al centro de atención. Y con ustedes como futuros médicos es lo que posteriormente pueden ir aconsejando que una mamá haga con su niño cuando esté con temperaturas elevadas. También tenemos el otro extremo que habíamos visto, que la hipotermia menor de 35 grados. Bueno, ahí lo que tenemos que hacer es empezar a aportarle calor a la persona con abrigos, con bebidas calientes, porque de lo contrario vamos a ir bajando la temperatura y nos vamos a ir introduciendo en lo que se llaman hipotermias leve, moderada o severa, y con lo cual me va a ir afectando los otros parámetros vitales, y si yo llego a cierta situación como la de un paro cardíaco y tengo un paciente hipotérmico, la respuesta a la reanimación va a ser mucho más lenta. Entonces yo tengo que evitar que el paciente continúe hipotérmico. Si yo tengo una temperatura de 35 para abajo, yo empiezo a abrigar a este paciente y empiezo a darle bebidas calientes. Si tengo algún medio, un aparato que me le pueda dar calor, también. Y inclusive ya cuando manejamos otro tipo de hipotermias un poquito más severas, ya entramos con medicaciones como el suero que calentamos, o calentamos el oxígeno para ayudarlo a levantar la temperatura. ¿Alguna duda más sobre temperatura corporal? Sí, otra preguntita es, ¿en qué caso se da la hipotermia? Bueno, generalmente desde el punto de vista más leve, nosotros decimos que cualquier persona que está enferma, tiene su metabolismo alterado, puede empezar a disminuir la temperatura corporal porque el organismo está lo que se llama en catabolismo. Pero lo más frecuente que encontremos nosotros en casos de hipotermia pueden ser en las intoxicaciones por alcohol, por drogas. También podemos encontrarlos en personas que hayan pasado la noche en un ambiente frío, de pronto han tenido una pérdida de conocimiento en su casa, están solos y no han sido socorridos a tiempo. Ese organismo empieza a perder calor, que si no se lo asiste rápidamente puede seguir bajando la temperatura corporal. Muchas veces nosotros llegamos en la ambulancia, en las personas mayores, por ejemplo, sufren un traumatismo de cráneo con una caída, con pérdida de conocimiento, y quedan tirados y empiezan a bajar la temperatura corporal.
Muchas veces esa pérdida de conocimiento no se recupera en forma rápida y esa persona entra en hipotermia, la cual puede ser más peligrosa si tiene varias horas de evolución. ¿Algo más? Hola, sí, si me permitís aclarar un poquito más como para graficarle mejor a los chicos, Sí, muchas veces los montañistas, las personas que hacen escala, o sea, escalan montañas en las temperaturas tipo el Everest o lugares así como en la Concagua también, y la sumergión, o sea, la sumersión en aguas muy frías, ¿no? Eso también. Acá una alumna pregunta, ¿los golpes de calor cómo afectan en la temperatura? bueno, los golpes de calor obviamente nos van a dar un aumento en la temperatura corporal, este, y vamos a empezar a tener una serie de sintomatologías que nos alteren también otros parámetros vitales que vamos a ir viendo más adelante, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es tratar de mantenernos en lugares frescos, tratar de mantener húmeda la cabeza e hidratarnos mucho. Eh, de pronto nos toca ir a un lugar demasiado caluroso y no tenemos medios para, digamos, para contemplar de protegernos y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cubrirnos la cabeza fundamentalmente, llevar ropa liviana, ropa clara, eso es lo que se aconsejaría para evitar los golpes de calor y siempre teniendo mucho hincapié en lo que hace a la hidratación. ¿Algo más? Hola, no, sigamos nomás, no hay más Bien. preguntas. Bien, después seguiríamos con lo que es la frecuencia cardíaca o también que se manifestaría como pulso cardíaco. La frecuencia cardíaca es la cantidad de latidos que tiene el corazón y se manifiesta a través del pulso cardíaco como una onda pulsátil cuando el corazón se contrae y larga la sangre hacia el resto del organismo. ¿Nosotros dónde vamos a encontrar esa onda pulsátil? Es en las arterias. Lo más rápido, lo más común es buscarla en las arterias más accesibles, las periféricas, los pulsos periféricos. Esta onda es una expansión de la arteria que se genera cuando el ventrículo ha alargado la sangre y cuando entra a la arteria hace la onda que ustedes van a tocar con los pulpejos de los dedos y si contamos en un minuto vamos a tener qué frecuencia cardíaca o cuántas pulsaciones cardíacas tiene una persona. El pulso lo podemos controlar en distintos lugares. Cuando hablamos de pulso podemos hablar de pulsos periféricos o pulsos centrales. Los pulsos periféricos los vamos a tener en las arterias más distales y esas son por lo general arterias más pequeñas, más superficiales, que las tenemos más accesibles en forma rápida. Como por ejemplo, si pasamos la diapositiva, Gustavo, podemos ver que en la muñeca tenemos un pulso que es el pulso radial, el que está hacia el lado que tiene continuación con el dedo pulgar. También podemos buscar pulsos periféricos en la región posterior del tobillo, en la región anterior del pie
y pulsos más centrales, como ser el carotidio, que esos son arterias más gruesas, de mayor calibre, de mayor diámetro, digamos, por donde va a pasar más cantidad de sangre. Lo podemos buscar en la región inguinal. Son pulsos más fuertes. Nosotros cuando tenemos el politraumatizado, en primer momento controlamos un pulso periférico, pero como decíamos, estas son arterias más pequeñas. Cuando disminuye la presión de la sangre que se ha alargado ese ventrículo hacia el resto del cuerpo, la presión arterial baja, entonces ese pulso periférico desaparece. Y si el paciente está vivo, lo podemos buscar en el pulso central porque la arteria es de mayor diámetro, de mayor calibre. Cuando hablamos de las características del pulso cardíaco, tenemos que tener en cuenta la frecuencia, que sería contar cuántas pulsaciones tenemos en un minuto. Si bien podemos controlarla durante los 60 minutos cada vez que la onda de la arteria choque contra nuestros pulpejos, es un latido o un pulso, lo podemos contar en un minuto, lo podemos contar en 30 segundos y multiplicarlos por 2, o podemos contarlo cuando ya tenemos un poco más de adiestramiento en 15 segundos y multiplicarlos por 4. Eso es lo que me va a dar las pulsaciones en un minuto, o sea, en 60 segundos. La frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100 pulsaciones por minuto. Cuando nosotros tenemos más de 100 pulsaciones por minuto, estamos en presencia de una taquiarritmia, una taquicardia. Y cuando las pulsaciones bajan por menos de los 60 por minuto, estamos en presencia de una bradiarritmia o una bradicardia. El ritmo. Nosotros tenemos que aprender a controlar si esas ondas, en los espacios entre cada onda, son iguales, o sea, para ver si el ritmo es regular. Porque podemos tener pulsaciones en donde tenemos pausas más largas y después viene otra pulsación con pausas más pequeñas, pero eso es ya entrar en detalles, digamos, de cosas más complejas. Nosotros lo que nos interesa saber es que el ritmo es regular si las pausas son iguales o es irregular si las pausas son desiguales. Después, otra característica del pulso es la amplitud. Es de acuerdo a la altura con la fuerza que nos choca esa onda de pulso en los pulpejos del dedo. Y la intensidad también. La técnica para tomarlo al pulso y poderlo controlar es con colocar los pulpejos del dedo índice y el dedo medio sobre la zona de las arterias que queremos controlar y sentir que golpee esa onda pulsátil sobre nuestros pulpejos. Siempre que hagamos el control de algún parámetro vital, hay que tener en cuenta que el ambiente debe ser adecuado, agradable. Digamos, si lo ponemos ante un lugar donde hace mucho calor o mucho frío,
nos pueden variar las pulsaciones. Lo mismo que si el paciente está nervioso, está preocupado, no lo tranquilizamos, no tratamos de ponerlo en reposo y mantenerlo tranquilo, también podemos tener modificaciones en la cantidad de pulsaciones y de otros parámetros también, como la presión arterial. ¿Alguna pregunta sobre...? Sí, hay varias preguntas, Mirta. Una de las chicas pregunta, volviendo un poco para atrás, me parece, si existe la posibilidad de algún daño en la visión por el mal uso de los termómetros estos infrarrojos. Los que usan, dicen, los supermercados en distintos lugares. En realidad son termómetros, en la práctica general, digamos, se lo está usando recién ahora en el común de la gente. ¿Por qué? Porque lo estamos usando, como dice la alumna, en los supermercados, en los aeropuertos, en las terminales de colectivo. En sí, ese termómetro se lo viene usando ya hace varios años como uso medicinal en lo que hace a estética. Se lo usa para controlar la temperatura que genera en algunos aparatos, como por ejemplo los aparatos láser, en algunos tratamientos estéticos como las depilaciones definitivas o alguna de esos tratamientos, se usa este tipo de aparato. En ese caso, el operador y el paciente están protegidos con unos lentes especiales. O sea que acá ahora, como en sí se lo está usando así deliberadamente, no el ente regulador de el AMAT, es un ente regulador en lo que hace a la aparatología y a los medicamentos, no ha dado contraindicación, pero lo que antiguamente se lo venía usando, se lo usaba así con aparatos en los cuales ya se usaban lentes para protección tanto del médico como del paciente. Así que bueno, por el momento no tenemos información de que generen alguna alteración en la vista, porque en realidad al tomarlo en la frente estamos un poco cerca de la vista, sí, pero no hay información de que genere daño, pero sí se lo solía usar con protección. Sí, bueno, después un alumno pregunta si es recomendable tomarle el pulso a nivel de las carótidas a una persona que tiene una pérdida de sangre. Todo paciente que esté que lo tomemos como víctima de un trauma, una herida es un trauma, todo paciente que tengamos, sea víctima de un trauma, siempre vamos a empezar evaluando un pulso periférico. Cuando constatemos que no tenemos que el pulso periférico está ausente, recién ahí iríamos al pulso central. Eso, digamos, lo hemos visto en la letra C del protocolo de la atención inicial. No porque esté sangrando significa que nos tenemos que ir directamente hacia el pulso central, o sea, al carotidio. Primero tenemos que tratar de buscarlo al radial, que es un pulso periférico muy accesible, y si nosotros en 30, 60 segundos no tenemos seguridad de que si está presente o no, bueno, ahí sí, ante la duda y para que no sigamos perdiendo tiempo, nos vamos al carotidio, al central. Pero de lo contrario, nos mantenemos en primera instancia en un periférico. No sé si con eso le queda claro al alumno. Sí, está muy bien.
Bueno, después hay una alumna que pregunta en reposo, dice, ¿de cuánto es la frecuencia normal? Creo que ahí en la diapositiva lo dice, está clarito ahí, ¿no? Sí, yo lo dije, o sea, Exacto. entre 60 y 100 es lo normal. Bien. Después un alumno pregunta si es seguro medir el pulso 15 segundos y multiplicarlo por 4. Bueno, yo les dije, o sea, es una técnica, pero la dejamos para cuando ya tenemos, digamos, más destreza en tomar el pulso. Lo que yo les aconsejaría, empecemos tomándolo en un minuto completo. Ustedes, chicos que recién empiezan, tómense en el minuto, un minuto no es algo muy prolongado, tómense en el minuto en controlar las pulsaciones. Y a medida que vayan haciendo, conociéndola bien a la técnica, que no es tan difícil, pero a veces varía de un paciente a otro, entonces recién empiezan a disminuir los tiempos. Y Bien. cuando ya sean más avisados, bueno, sí, ahí ya lo podemos hacer en 15 minutos, en 15 segundos. Perfecto. Después una alumna pregunta, ¿cuál es el lugar adecuado para tomarle el pulso a un neonato y un adulto? Bien. Cuando yo hablo de neonato, estoy hablando de un recién nacido. Y lo ideal en el recién nacido es el pulso umbilical. Digamos que es donde más accesible lo tenemos al pulso central. ¿Qué es lo que pasa? Que por lo general los recién nacidos son un poquito más rellenitos a nivel de los miembros, entonces cuesta tomarle un pulso radial, aparte son más pequeñitos y los nuestros más grandes y a veces hasta inclusive hasta más torpe. Entonces lo ideal en el neonato, lo aconsejado es el pulso umbilical, tomarlo en el ombliguito. En el adulto como pulso, bueno, volvemos a lo que ya dijimos, el radial es el periférico más frecuente que tomamos y el carotidio es el central más frecuente. Lo que no significa que podemos tomar un inguinal, un popliteo, que es el que está en la parte posterior de la rodilla, un axilar en un niño, en un pediátrico, 6, 7 años, vamos a encontrar perfectamente un axilar, pero por ejemplo el inguinal ya es un pulso más bien central. ¿Alguna otra? Bueno, y la misma alumna que preguntaba con respecto a la frecuencia en reposo, aclara que cuánto sería en el caso de cuando dormimos, dice cuánto es lo más común, pero me Pues, parece que no varía demasiado. no, o sea, es que depende que... A ver, hay elementos fisiológicos que van a depender. El sueño, se supone que en el sueño entramos en un periodo de reposo y nos relajamos. La frecuencia cardíaca tendría que bajar. Todos los parámetros vitales están regulados por el sistema nervioso central. Entonces, pero también hay que ver, muchas veces hemos tenido un día demasiado agitado, hace mucho calor, no tenemos un buen medio para refrescarnos y la frecuencia, o estamos con una pesadilla, la frecuencia cardíaca puede aumentar. Este, cosa inversa, si nos hace demasiado frío, este, y bueno, nos dormimos porque nos mata el cansancio, la frecuencia cardíaca puede bajar, pero no es mucha la variable, como dice el doctor Antenucci. Otra preguntita, hay un alumno pregunta si el pulso dice aumenta luego de inhalar aire y disminuye cuando lo exhalamos en forma lenta. Bueno, la técnica esa de tomar aire
lentamente y exhalarlo lentamente en 3 o 4 movimientos de conteo, de exhalación, eso se lo usa mucho en las técnicas de relajación. Por lo tanto, si nosotros estamos tratando de relajarnos con una técnica, la frecuencia va a ir disminuyendo, porque estamos relajando nuestro sistema nervioso central, nuestra mente, la estamos aquietando. Entonces eso es algo que también lleva a que nuestra frecuencia cardíaca disminuya. Otro ítem, o vendría otro estado que puede llevarnos a dar una frecuencia cardíaca baja y que no es patológico, pero sí por ahí podemos decir que lo vamos a encontrar con una frecuencia cardíaca de 50, 55 latidos, pulsaciones por minuto, es en los grandes deportistas. El entrenamiento físico que tiene el deportista genera un acondicionamiento del aparato cardiovascular y lo lleva a tener frecuencias cardíacas bajas. Entonces, si de pronto nosotros estamos con alguna persona y le tomamos el pulso y lo conocemos, persona joven, y sabemos que entrena algún determinado deporte y nosotros le controlamos, tiene 50, 55, 58, no nos preocupemos, no lo tomemos como una bradicardia. Es una adaptación fisiológica que tiene ese tipo de persona que hace deporte, que tiene entrenamiento deportivo. ¿Algo más? No, muy bien. Gracias a todos. Sigamos. Bien. Bueno, continuamos ahora con lo que es presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales. Hace rato decíamos, el pulso es la onda. Acá es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared arterial. Eso depende de varios elementos que tienen que ver desde el punto de vista del corazón, de los ventrículos, en las arterias, de las paredes vasculares. También hay que ver qué cantidad de sangre tiene. Por ahí no es lo mismo un paciente que está normal, hidratado normal, que ha tomado mucho líquido, que no ha tenido diarrea o que no ha tenido pérdida de sangre, tiene un volumen de sangre normal, la presión arterial va a estar dentro de lo normal. No es lo mismo que la persona que está deshidratada o que está hipovolémica porque ha perdido sangre. La viscosidad, digamos, lo espeso que pueda estar la sangre también tiene influencia sobre la presión arterial. Cuando nosotros hablamos de presión arterial tenemos dos tipos de presiones. La presión arterial sistólica, que es la que comúnmente conocemos como máxima. Escuchamos que le han tomado la presión a algún familiar nuestro y le han dicho, sí, tiene X presión máxima y X presión mínima. Bueno, cuando hablamos de esa común llamada presión máxima, es cuando estamos hablando de una presión sistólica. Esa presión sistólica, el valor normal, se maneja entre 100 y 140 milímetros de mercurio. Y cuando hablamos de presión mínima, es la que llamamos presión diastólica. Y el valor iría entre 50 y 80 milímetros de mercurio. ¿A qué se debe? La presión sistólica es la sangre que sale cuando se contraen los ventrículos. En cambio, la presión diastólica
es la presión que se marca dentro de la arteria cuando el ventrículo está en reposo, o sea, cuando no está alargando sangre hacia el resto del organismo. ¿Por qué les doy distintos valores en lo que hace a decir presión sistólica y presión diastólica? Porque no solo tenemos alteraciones, digamos, patológicas en la presión arterial cuando hablamos de la máxima, de la sistólica, sino también cuando solamente tenemos valores alterados en la diastólica, también podemos hablar de una hipertensión arterial. ¿Y qué es hipertensión arterial? Es el aumento de la presión arterial por encima de 140 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica o por encima de 90 milímetros de mercurio en la diastólica. Y cuando la presión arterial baja, se denomina hipotensión arterial. Y esto, acá en la hipotensión, los valores que vamos a manejar serían por debajo de 100 milímetros de mercurio en la sistólica y por debajo de 50 milímetros de mercurio en la diastólica. ¿Cómo vamos a controlar la presión arterial en un paciente? Lo que nunca tenemos que olvidar cuando controlemos parámetros vitales en los pacientes, paciente en reposo, paciente en un lugar agradable, ni con exceso de frío ni con exceso de calor. El paciente tiene de preferencia que estar sentado o acostado y tranquilo, porque muchas veces lo tenemos inquieto, agitado, o acaba de hacer alguna actividad física, viene andando en bicicleta, se baja y le tomamos la presión. O sea, no va a ser la presión ideal que queremos controlar en el paciente. Si nosotros lo queremos controlar y saber basalmente qué presión tiene ese paciente, lo ponemos en reposo 5 minutos. Si venía en bicicleta, bueno, bájate, esperamos 5 minutos, o has venido corriendo, te sentas o te acostás, esperamos 5 minutitos, te relajas y colocamos el equipamiento para tomar la presión. ¿Qué usamos para tomar la presión? Lo que se llama tensiómetro. El tensiómetro tenemos de varios tipos. Comúnmente antes se usaba un tensiómetro que se llamaba de mercurio, tenía una columna de mercurio que iba subiendo y estaba conectada a un manguito, y el otro manguito estaba conectado al brazalete con el cual tomábamos la presión. También después tenemos los tensiómetros manuales con el manguito común, y que una de las mangueritas está conectada a un reloj y la otra a la bombita con la que vamos a insuflar aire al manguito que ponemos en el brazo. Y actualmente tenemos los tensiómetros digitales, que son aparatitos que tienen el manguito que vamos a poner en el brazo, y está conectado por la manguerita a un aparatito que nos va a dar una pantallita donde va a aparecer los valores que registre de presión arterial. También tenemos un tensiómetro digital de muñeca, que es parecido a un reloj y que tiene una pantallita que
nos va a dar los valores de la presión arterial. Los dos primeros tensiómetros que le nombré son los más básicos, los más seguros, que si son bien cuidados, no necesitan mucho control y que estarlo calibrando frecuentemente. En cambio, los digitales sí tienen esa desventaja de que se descalibran por el mal uso, por el traqueteo, por ahí lo llevamos en el bolso. En cambio, los otros como que son más resistentes. El digital es más fácil de usar, pero es más frágil. ¿Qué otro elemento vamos a usar para tomar la presión? Es el estetoscopio, que es el dispositivo que usamos también. Tiene una región, un dispositivo distal que vamos a poner sobre la piel del paciente, y con una manguerita está conectada a unas olivas que lo vamos a introducir en nuestros oídos. Ustedes deben conocer ya lo que es un estetoscopio. Bueno, ¿cómo sería la técnica para tomar la presión? Paciente tranquilo, relajado, colocamos el manguito en el brazo del paciente, más o menos como a 2 o 3 centímetros por encima del pliegue del codo, dejando la fosa antecubital liberada. Tocamos buscando la arteria braquial, si podemos tomar el pulso en esa zona. Y bueno, ahí vamos a colocar el estetoscopio y vamos a empezar con la bombita que tenemos en una de las mangueras a insuflar para que el manguito se llene de aire. Una vez que perdemos el pulso, empezamos a desinflar, a aflojar la perillita que tiene esa bombita o esa oliva, y empieza a desinflarse el manguito. Tenemos dos opciones. Si nosotros ponemos los dedos, como controlábamos el pulso a nivel de la arteria radial, cuando marque el primer valor tensional, vamos a empezar a tener una onda de pulso. Y la otra opción es que en el estetoscopio vamos a empezar a escuchar como latidos, y eso es lo que me está indicando, ese primer latido, ese primer sonido, que estamos ahí en ese valor como presión sistólica. Y después, si nosotros seguimos descendiendo, desinflando el manguito, en el último latido vamos a registrar el valor de la presión diastólica. Esos latidos que tenemos, que serían 3 y 4 en el espacio que va entre la presión sistólica y la diastólica, tienen el nombre de ruidos de Korokov. Pero lo importante para ustedes es que sepan que en el primer ruido está la presión sistólica y en el último ruido está la presión diastólica. ¿Alguna pregunta sobre presión arterial? No hay ninguna pregunta, Mirta, está muy bien, sigamos nomás. Bien, seguimos con frecuencia respiratoria. ¿Qué sería la frecuencia respiratoria? Bueno, estamos hablando de respiración, es porque estamos controlando el aparato respiratorio. La frecuencia respiratoria es la cantidad de respiraciones que tiene una persona en un tiempo determinado. Ese tiempo generalmente es de 1 minuto, como el tiempo que hemos controlado los
el pulso cardíaco. Acá también usamos 1 minuto, pero acá preferentemente el conteo lo hacemos en el minuto completo. ¿Y cómo hacemos ese conteo? Vamos a observar la respiración que tiene la persona, los movimientos del tórax. Si el tórax se eleva, y ahí empezamos a contar, ¿sí? ¿Cuántas veces se eleva ese tórax en 1 minuto? En esos movimientos también vamos a ver si son rítmicos, si hay pausas iguales o no, si son desiguales, si las dos hemitórax se elevan por igual. Hay diversas situaciones que me pueden hacer variar la frecuencia respiratoria. Eso sería con respecto a lo que es frecuencia respiratoria, se controla con el movimiento del tórax. La frecuencia respiratoria también está regulada por el sistema nervioso central. Y dentro de los parámetros vitales, digamos que es uno de los más sencillos para controlar. Lo normal en la frecuencia respiratoria son entre 12 a 20 movimientos torácicos, o sea, de 12 a 20 respiraciones por minuto. Los recién nacidos y los niños pequeños, los lactantes, generalmente hasta 1 año, tienen la frecuencia respiratoria más elevada. Si después de eso ya nosotros empezamos a ver que tienen alteraciones en la frecuencia, o sea, que nos vamos por encima de los 20 por minuto, estamos hablando de taquipnea. Si nos vemos que frecuencia respiratoria está por debajo de los 12 movimientos por minuto, estamos hablando de bradipnea. Cuando estamos observando los movimientos respiratorios, hay varios elementos que podemos observar y que en los cuales nos pueden llamar la atención. Por ejemplo, denominaciones muy comunes que vamos a usar es, por ejemplo, la disnea, que la disnea es la dificultad que tiene la persona para respirar. Hiperpnea es el aumento anormal en la profundidad y en la frecuencia respiratoria. Ortopnea es la incapacidad que tiene una persona para respirar cuando se encuentra en una posición horizontal, cuando está acostado en forma horizontal. Esto se lo ven algunos tipos de pacientes que tienen como hábito de dormir sentados o semisentados ante la necesidad de poder respirar, porque si se acuestan completamente horizontal, no pueden respirar. Y por último tenemos la apnea, que también es otra característica de lo que hace a la frecuencia respiratoria. La apnea son periodos de ausencia de respiración. Por lo general son periodos pequeños. Inclusive hay personas que hacen estos periodos sin respirar durante el sueño. Esas se llamarían apneas del sueño.
¿Alguna pregunta sobre frecuencia respiratoria? No, está todo muy bien. Bien, y por último tendríamos lo que es la oximetría del pulso. La oximetría del pulso es un método muy fácil y no invasivo que nos permite ver qué cantidad de oxígeno tenemos dentro de, de la sangre arterial. Específicamente el oxígeno que está adherido a la hemoglobina. Cuando nosotros usamos la oximetría, los aparatitos, los oxímetros nos permiten controlar la cantidad de oxígeno que tenemos, la cantidad de oxígeno que nos está entrando hacia el organismo y también la frecuencia cardíaca. Esos dos parámetros vitales se registran en los aparatitos del oxímetro. Perdón, Mirta. Sí. Sí, antes que sigas con oximetría, hay una alumna pregunta si la apnea del sueño puede causar un daño cerebral. No, generalmente son periodos breves, pero cuando ya el sistema nervioso central empieza a sentir que le está faltando oxígeno, automáticamente se vuelve a reactivar el reflejo de la respiración y vuelve a respirar. Lo que sí, para las personas que acompañan al quien sufre de una apnea de sueño, es bastante preocupante porque se asustan las personas que ven a la que está durmiendo con ellos y que hacen esos intervalos que no respiran, porque se quedan completamente sin respirar, pero no llega al punto de generar daño cerebral. No hacen hipoxia cerebral, porque cuando empieza a haber la disminución del oxígeno, se reactiva de nuevo la respiración. Sí, otra preguntita dice, en el caso de los niños, ¿cuál sería la frecuencia para considerar bradipnea y taquipnea? Eso, bueno, depende un poco de la edad del niño. Un recién nacido nace respirando de 30 respiraciones por minuto, y es normal, o sea, no está taquipneico. Cuando tenemos un recién nacido que está por debajo de 20, podemos empezar a buscar otros elementos para ver si la respiración está siendo eficiente. Más allá de ver los movimientos respiratorios, tenemos que ver la coloración de la piel. Es importante saber reconocer en un recién nacido, por ejemplo, la cianosis, que es un indicativo de que ese paciente no está oxigenando bien, ya sea porque esté con una frecuencia demasiado lenta o porque la taquipnea que tenga sea por necesidad de llevar más oxígeno hacia sus pulmones y por consecuencia hacia el resto del organismo. No sé si me explico. Está perfecto. Y también, bueno, vale aclarar el uso de los músculos accesorios, ¿no? El aleteo nasal o algunas otras cositas. Exacto, o sea, el uso de músculos accesorios, por ejemplo, si nosotros vemos que generalmente la respiración tiene dos momentos, el inspiratorio, que es cuando introducimos aire hacia los pulmones, y es cuando, como comúnmente podemos decir, es como que inflamos
el tórax. Si a nosotros en ese inflar vemos que en la región supraclavicular, intercostal o subcostal se hunde, es porque toda esa zona es donde tenemos músculos que nos colaboran en los movimientos respiratorios. Y esos músculos están haciendo un esfuerzo y están yéndose hacia adentro, no hacia afuera como hace realmente en la inspiración. Entonces, eso es un indicio de que hay dificultad respiratoria. Esas depresiones musculares durante la inspiración o el aleteo nasal, como dice, bueno, esas depresiones se llaman tiraje supraclavicular, intercostal o subcostal. Cuando los tenemos a los tres juntos se llama tiraje universal y es un indicativo de mucha gravedad, en especial en los niños. Y el otro es, como dice el doctor Antenucci, el aleteo nasal también me está hablando de una dificultad respiratoria. Pero siempre que hablemos de la parte respiratoria, tratemos de acompañarnos con la observación de la coloración de la piel. El azulado, que es el cianótico, me está dando indicación de que ese paciente no está ventilando y no está, por lo tanto, oxigenando bien sus tejidos. Bueno, y acá hay una serie de preguntas, parece que a los chicos les ha interesado o les ha impactado el tema de la apnea de sueño. Yo te voy a hacer todas las preguntas, porque en una de esas vos, con la idea, podés redondear todo, ¿no? Uno dice, ¿cómo se diagnostica la apnea? O sea, ¿por qué se da esa situación de no respirar en la posición horizontal, o sea, la apnea horizontal, o en todo caso, me parece que es la ortopnea? ¿Qué factores llevan a tener apnea de sueño y qué consecuencias puede traer la apnea de sueño? Bueno, generalmente la apnea del sueño puede tener un origen central, pero también lo vemos comúnmente en algunos pacientes como los que están con sobrepeso, pacientes con problemas respiratorios, previos y que han subido de peso, entonces durante el sueño empiezan a hacer este tipo de alteración. Eso es más bien de manejo del neumonólogo, el especialista en vías respiratorias. Digamos, no está todavía como una patología puramente marcada, pero es una alteración que el sobrepeso la genera con mucha frecuencia. La mala respiración nasal también puede generar ciertos periodos de apneas de sueño. Vienen unos dispositivos que se ponen que ayudan a respirar mejor, se lo ponen en la nariz y eso mejora la frecuencia respiratoria para este tipo de personas. En cuanto a la ortopnea, que es la dificultad para respirar en horizontal, en un decúbito horizontal, es muy común en los pacientes cardiópatas y en los pacientes renales. ¿Por qué? Porque hacen una acumulación de líquido a nivel de los pulmones, entonces la patología más común es la insuficiencia cardíaca, empiezan a retener líquido en los pulmones y eso le va quitando capacidad de intercambio gaseoso. Entonces el paciente, si no es tratado adecuadamente, necesita dormir cada vez más sentado. Cuando el paciente empieza a recibir un tratamiento adecuado
y empieza a eliminarse ese líquido que está retenido en sus pulmones, este, empieza a tolerar un poquito más el decúbito horizontal. Bueno, ahí también un poquito voy a agregar, ahí una de las alumnas pregunta con respecto a cómo se diagnostica, y bueno, ahí el diagnóstico siempre va a ser muchas veces por un familiar en el interrogatorio de alguien que escucha, ¿no? O sea, no es que es muy difícil que un mismo paciente pueda detectar su apnea, ¿no? Y después, con respecto a que las consecuencias en que puede traer una apnea de sueño, y preguntan también si una apnea puede llevar a un ACV o a un IAM. Es como vos decís, generalmente lo descubren los familiares, porque el paciente no se entera que hace sus apneas mientras duerme. Y hace rato también una alumna había preguntado si producía daño cerebral. O sea, yo dije que no llegábamos al punto de generar hipoxia y mucho menos vamos a llegar a lo que es más grave, que es la isquemia cerebral, que sería la ACV, y tampoco a la isquemia cardíaca, porque cuando empiezan a bajar los niveles de oxígeno, se reactiva la respiración. Claro, muy bien. Hay que aclarar también, ¿no es cierto?, que, a ver, para que más o menos separen un poquito el tema de ACV y IAM, tanto el ACV como el IAM se pueden llegar a producir por obstrucciones arteriales, ¿no? Por estos casos de hipoxia, digamos, ¿no es cierto? Obstrucciones, o en el caso del ACV, que puede ser el hemorrágico por la rotura de una arteria, ¿sí? Y una de las, por ahí no sé si vale la aclaración también, una de las chicas preguntaba con respecto a por qué se da eso de no respirar en posición horizontal, lo que vos has dicho que es la acumulación de líquido, y sobre todo cuando es en decúbito supino, ¿no es cierto? Incluso hoy con toda esta pandemia del COVID, los que han tenido la oportunidad de leer o informarse, una de las posiciones que se usa en el COVID es justamente el decúbito pero prono, o sea, boca abajo, porque se ve que al liberar la parte posterior mejora la capacidad respiratoria. Lo que pasa de que, a ver, el decúbito en prono es una técnica que se está usando en estos últimos años en lo que hace a terapia intensiva en los pacientes respiratorios. Ayuda a movilizar un poquito mejor y redistribuir las secreciones. Se lo va cambiando de un prono a un supino cada 24, 48 horas. Y da muy buenos resultados. Como vos decías, el ACV y el IAM, o sea, el infarto agudo de miocardio, son consecuencias de obstrucciones más espasmos, o sea, cierre de las arterias, y no permite llegar sangre con oxígeno, ya sea al cerebro o al músculo cardíaco. En cambio, si hablamos de una apnea, se limita con, digamos, cuando baja el nivel de oxígeno y no necesita bajar demasiado, o sea, es muy sensible el centro respiratorio como para decir que va a llegar al punto de que bajemos a 50 de saturación y que ya podría tener un daño cerebral. No, con un poquito que baje la cantidad de oxígeno al centro respiratorio, ya se vuelve a estimular y vuelve a respirar el paciente. Pero también convengamos, ya que vos nombraste ahora lo de la pandemia, convengamos que en los tratamientos que se están haciendo para el COVID, se está usando mucho
elementos de anticoagulación, plasma, para evitar trastornos de coagulación, digamos, más que respiratorio. Así que se está probando todas las técnicas que han ido dando buenos resultados y que no lleven al paciente a la colocación del respirador. Otra preguntita, ahí uno de los alumnos pregunta si después de haber tenido sinusitis puede haber consecuencias en la frecuencia respiratoria. Más que haber, yo diría que más que haber alteración en la frecuencia respiratoria, lo que puede llegar a haber es alteración en el tipo de respiración que tenga, porque se pueden llegar a transformar en respiradores bucales. Son los que respiran por la boca y no por la nariz, en especial cuando duermen. Tanto cuando tienen sinusitis como cuando tienen traumatismos nasales, pero no la alteran a la frecuencia respiratoria, sino al tipo de respiración que usan, la vía por donde respiran. No es un respirador nasal, sino que como se encuentra un poco obstruida toda la zona por moco, por secreciones, le es más fácil respirar por boca. Bueno, muy bien. Sigamos, Mirta, con la oximetría de pulso. No sé si paso la diapositiva o seguís ahí con la misma. Estábamos en oximetría, habías hablado de qué era la oximetría. Y después vienen las ventajas, no sé, sí, ¿cómo y seguimos? lo que nos quedaría las ventajas, que lo que tenemos con este método es de que, si bien hoy por hoy un oxímetro portátil es algo práctico, ya no es algo inaccesible, están bastante accesibles, digamos, a la adquisición para tenerlo de uso, o sea, no necesariamente es para centros asistenciales, sino que podemos comprar y tener cada uno el nuestro. Es un método no invasivo, o sea que eso me ayuda bastante porque no hay necesidad de una técnica en especial. Y bueno, como decíamos, aparte de informarme la saturación que tenemos a nivel del oxígeno, también puedo ver la frecuencia cardíaca. Lo que sí es conveniente que el paciente que usemos cuando pongamos el oxímetro lo tengamos sentado, quieto, porque el sensor que tiene el oxímetro es algo bastante sensible y el movimiento me puede dar variaciones. Entonces, tratemos de ponerlo quieto para que no haya esas variaciones. Lo que también me puede llegar a dar variaciones en la oximetría son cuando el paciente está demasiado hipotenso o demasiado frío, o sea, el paciente hipotérmico. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a usar generalmente el sensor del oxímetro en la punta de los dedos, y esa es una zona distal que cuando estoy hipotenso o hipotérmico, esas terminaciones vasculares están con escaso aporte sanguíneo. O sea que si yo tengo un paciente hipotenso, tengo un paciente hipotérmico y pongo el aparatito de oximetría y no me registra nada, no, yo tengo que pensar en dos cosas. Toco la piel, lo tengo frío, es porque está
hipotérmico o frío, simplemente el paciente a veces se le enfrían las manos, entonces lo que tengo que hacer es tratar de calentarle un poco la mano y recolocar el oxímetro. Y bueno, cuando se trata de que está hipotenso, bueno, hay que tratar de levantar la presión o buscar una zona más irrigada. Por ejemplo, a veces en los niños o en los bebés, los deditos de la mano son muy pequeñitos y no tenemos un oxímetro para niños, entonces podemos buscar el lóbulo de la oreja o bien tratar de hacerle calzar en la planta en los deditos del pie, usando 2 o 3 deditos del pie. Ya podemos registrar una oximetría, siempre que mantengamos temperatura en esa zona. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No hubo nuevas preguntas, así que podemos seguir, Mirta. Bueno, hasta ahí, porque la última diapositiva es donde estamos mostrando los distintos tipos de oxímetros. Tenemos el oxímetro meramente digital, que es el que tenemos para poner en el dedo y en donde está la pantalla incluida. Después tenemos otros oxímetros donde tenemos un dedal con un cable conectado al dispositivo donde se nos va a registrar la oximetría y la frecuencia cardíaca. Pueden venir en distintas formas, pueden ser en forma de reloj como el que aparece en la imagen, puede ser rectangular en un tamaño mediano, que también es transportable ese aparato, y después tenemos ese mismo cable con el dedal que se conectan a los monitores multiparamétricos, que son los que se usan en los centros asistenciales. Y nada más. O sea, bueno, si quieren hacer alguna pregunta más. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muy buena la clase, Mirta. Si no hay ninguna pregunta ahora, y cualquier duda que aparezcan, chicos, ya saben, pueden preguntarle a su jefe de trabajos prácticos durante el práctico. La clase va a quedar grabada y va a ser subida al campus, como es siempre. Una de las cosas que me está sucediendo es que me llegan correos o mail pidiéndome una autorización para entrar a ver las clases que están grabadas. Lo que sucede es que si ustedes no entran a través de la cuenta institucional, al no reconocerlo a la cuenta, porque el drive de la cuenta institucional permite el acceso a los que tienen cuenta institucional, porque es una cuenta pagada por la facultad. Así que bueno, traten de entrar por la cuenta institucional y no van a tener inconveniente para ver las clases. Yo ni bien se crea, digamos, la grabación, yo la subo al campo y la van a tener disponible. ¿Ah? Así que bueno, muchas gracias Mirta, excelente la clase y gracias a todos los presentes. Nos vemos en la próxima. ¿Eh? Muy bien. Bien, muchas gracias, Gustavo. No, de nada. Chicos, cualquier duda, pueden mandarlas por las preguntas, ya sea al doctor Antenucci, o inclusive me la pueden mandar a mí, no hay ningún inconveniente. Sí, lo mejor por ahí es usar el campus, así todos tienen acceso a las respuestas también, porque pueden ser dudas de varios, ¿no? Exacto, sí. Bueno, bien, que Mirta. tengan buenas noches. Muchas gracias. Bien, Mirta, muchas felicitaciones. Muchas gracias, doctor. Sí, la presentación sí se sube al campus. Todo el PowerPoint y todo se sube al campus. Bien, los de la comisión 5 que preparen las preguntas para el viernes.